Odebrecht, la constructora brasileña, la más grande de América Latina, que está involucrada en un escándalo monumental en varios países de la región. Odebrecht, por una red de sobornos que se montó en el Brasil, se ha llevado por delante a varios dirigentes políticos que están en prisión. Entre otros, se ha visto salpicado a Lula da Silva, expresidente de esa nación, y a varios miembros del Parlamento. Lo mismo ha pasado en el Perú, lo mismo ha pasado aquí en Colombia, donde hay algunas acusaciones que tienen que ver con la campaña del presidente Juan Manuel Santos, su segunda campaña, y con la campaña de Óscar Iván Zuluaga, quien fue derrotado por Santos en los comicios anteriores. Pero lo que ha pasado en las últimas horas es que un juez ha dictado una orden de prisión preventiva en el Perú contra Alejandro Toledo, quien fuera presidente a partir del año 2001, empezó su periodo en el año 2001, y se lo acusa de tráfico de influencia y lavado de activos. Dicen que Toledo estuvo en una reunión con el representante de Odebrecht en el Perú, el señor Jorge Barata, junto con un amigo del propio Toledo, Youssef Mayman, y que llegaron a pactar unos sobornos de 35 millones de dólares para que Toledo favoreciera la construcción de la carretera interoceánica que comunica al Perú y al Brasil y que fue inaugurada, entre otras cosas, por Lula da Silva. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar este escándalo en el Perú? Sobre todo porque parece que están a punto de pedir una orden de busca y captura contra Toledo, quien se encuentra en París, según ha dicho su abogado. Mire, una cosa bien interesante aquí es que cuando explota, yo lo llamaría este tsunami Odebrecht, una de las constructoras más importantes del mundo, no solamente la más importante en América Latina, sino de las más importantes del mundo, hace un efecto dominó. Primero arranca con Lula da Silva, luego con Dilma, y cuando uno ve dónde pusieron los sobornos, hay más de 300 millones de dólares en Brasil, tumba a Dilma, perjudica gravemente políticamente a Lula da Silva y luego va cayendo mandatarios e infectando mandatarios en proporción a los recursos destinados para pagar sobornos y ganarse obras, es decir, sacar la competencia a punta de cheque. ¿Qué ha pasado? Entonces, primero cayeron los brasileños, digamos, los rubros en sobornos más grandes están en Venezuela y nadie ha hablado de ese tema. En Venezuela ahí está el presidente, ahí no ha pasado nada, que siguen siendo los rubros más grandes. Luego Perú, donde no solamente se ganaron esta carretera que hacía mención Juan Carlos, sino también la línea de metro de Lima. ¿Qué ha pasado con Alejandro Toledo? Pues nada más importante que un expresidente, digamos, gestionando como PR en un país. Y se acusa de que se recibieron 20 millones de dólares. 20 millones de dólares que está casi probado que le entraron a su esposa y a él directamente. Es decir, y estamos ante la historia presente de Perú, que va a haber 2 presidentes en la cárcel, porque seguramente ya con la circular roja a 190 países, él de tarde que temprano van a empezar si desde Francia lo extraditan a Perú, pero la noticia hoy en Perú es si se va a extraditar a Alejandro Toledo. Entonces me parece muy grave, y luego los otros mandatarios, porque ese es como el meollo de la pregunta, Juan Carlos, es en Colombia no solamente afecta una campaña presidencial con Óscar Iván Zuluaga, sino si el gobierno de una u otra manera sabía o recibieron unos patrocinios políticos. Panamá, y nos falta República Dominicana y Venezuela. Alejandro Toledo, como dice Fernando Quijano, Lucía, sería el segundo presidente en ir a prisión, si es que lo meten a la cárcel, después de Alberto Fujimori, quien está condenado y está tras las rejas por delitos de lesa humanidad. Además, el juez peruano ha dicho que ha dictado esta orden de captura contra el señor Alejandro Toledo porque él pasa mucho tiempo por fuera del Perú, incluso dicta clases en la Universidad de Stanford, en California. Yo creo, en la línea de lo que decía Fernando, ese efecto dominó, ese tirar del hilo conforme se vaya sacando más información, incluso haya personas que vayan revelando información, se va a ver comprometida más gente, y yo incluso llegaría a pensar que esto puede salirse de Latinoamérica. ¿Quién sabe si esto puede salpicar a parte de Europa o de Estados Unidos por la magnitud que está teniendo? Me parece que esto demuestra la debilidad del sistema democrático en Latinoamérica, y me preocupa porque no estamos hablando de empresarios, sino que estamos hablando de funcionarios públicos que han ejercido el cargo, pero sobre todo gente salpicada que todavía está en el poder, lo cual nos afecta directamente a todos, sobre todo a la prensa, en cómo vamos a poder
revelar toda esta información, cuáles van a ser nuestros límites, porque estamos hablando de la campaña de Santos, pero por ejemplo en Argentina el mejor amigo de Macri también está salpicado por este caso. Entonces me preocupa que sean funcionarios públicos en activo quienes estén involucrados y que ni se pronuncien y por supuesto no se van a hacer a un lado. Yamit Palacio, aquí en Colombia el fiscal general de la Nación en los últimos días expidió un comunicado, dio una rueda de prensa en donde dice que tiene indicios de que entra un dinero, alrededor de $1 millón a la campaña del año 2014 de Juan Manuel Santos, el actual presidente de la República. Santos ha pedido una investigación, los directivos de la campaña han dado algunas explicaciones. Para algunas personas se apresuró el fiscal general de la Nación al hacer este tipo de anuncios porque dicen que ha salpicado en cierto modo la imagen de Santos. Por otro lado, hay una investigación por unos pagos de Odebrecht a un asesor político en el Brasil, a Duda Mendoza, que iba a prestar sus servicios a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe, del Centro Democrático, opositor a Santos y quien perdiera las últimas elecciones con el propio Santos. ¿Se puede llevar por delante la imagen de Santos este escándalo aquí en Colombia o usted cree que se ha ido desvaneciendo lo que dijo el fiscal? Cuando usted pregunta, ¿se puede llevar? Es como si fuera hacia el futuro, como si eso fuera a ocurrir en el futuro. Ya se la llevó, es decir, ya eso sucedió. Y el escándalo de Odebrecht lo que ha hecho es nivelar por lo bajo a enemigos ideológicos de antaño e incluso a personas que ya tenían una enemistad política creada. ¿A qué me refiero? A nivela por lo bajo al chavismo y a los enemigos del chavismo, es decir, Venezuela y el uribismo en Colombia. Nivela por lo bajo a tradicionales enemigos políticos como Martinelli y Varela, Uribe y Santos, ambos gobiernos salpicados con el mismo escándalo. Pero para que lo aterricemos en Colombia de lo que se está hablando es de un soborno de alrededor de 10, 11 millones de dólares que se reparte más o menos por mitades entre aquello que recibieron funcionarios del gobierno anterior, es decir, de los 8 años del gobierno Uribe, más tal vez un 40% que habría ido a parar a funcionarios del gobierno actual. Hay sobre ello solamente una captura, una captura, quiero decir, de alguien que hubiera sido funcionario, un viceministro. Hay otra captura de alguien que era una especie de relacionista o de mandadero de los señores de Odebrecht, pero ya el efecto está golpeando la imagen del presidente Santos y sin duda va a ponerlo en el mismo plano, es decir, ¿qué logra al final todo esto? Que Martinelli le diga a Varela, ¿usted de qué habla si usted también recibió? Que Uribe le diga a Santos, ¿usted de qué habla si su gente también recibió? Y el panorama en ese sentido hace que todo el mundo piense que si todos somos culpables, nadie es culpable y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero Yamit salpica o está golpeando a Santos, pero en su campaña también estaba el actual vicepresidente Vargas Lleras y parece que él se estaba lavando las manos con esto o que está pasando un poquito más desapercibido. No sé, es la percepción que tengo. Sí, porque digamos, aquí hay que contar primero que el fiscal general de Colombia es del mismo grupo político del vicepresidente y entonces habrá que ver si hay un doble tratamiento para el presidente, para el expresidente y para el futuro, el que podría perfilarse como el futuro presidente. Si va a haber un doble tratamiento. Pero sí, el señor vicepresidente de la República, que funge como candidato, ¿por qué digo que funge como candidato? Porque él, desde que empezó a inaugurar obras dedicándose al sector de la infraestructura, él corta cintas, pero no está pendiente de los escándalos. Inaugura obras, pero no responde por los escándalos de corrupción. Eso que usted dice, que por ahora sale indemne, sí, yo creo que es cuestión de minutos. Eduardo Briceño. Bueno, yo creo que acá hay un tema muy interesante y es entender cómo la corrupción no es el simple soborno de la esquina que uno está acostumbrado, no es este policía que lo para a uno por hacer una infracción y le pide una coima. Acá estamos hablando de una red multinacional de profesionales en ocultar dineros multimillonarios. Y eso es muy grave porque ha llegado a instancias pues, de presidentes, ya lo estamos viendo, de funcionarios de muy alto nivel y está en todo el mundo. Esto no es América Latina, Odebrecht tenía proyectos también en las que eran colonias portuguesas en África. Entonces estamos viendo cómo está funcionando un sistema muy, muy, muy fino que yo estudié ciencia política, nunca lo había estudiado, la corrupción no se entiende. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos. Ya decía Lucía que la prensa tiene el gran reto de entender esto como un sistema corrupto profesional y yo creo que eso no lo estamos logrando todos. Esto sale de un escándalo que lo saca el FBI con una capacidad investigativa gigantesca y porque empiezan a cantar, ¿no? No por la capacidad investigativa de las respectivas sistemas judiciales. Claro, pero ahí la prensa no lo está haciendo. Yo no he visto la primera
primer medio que haya logrado decir, sí, mira, acá está la plata, que se esté rastreando, y eso muestra también cómo la prensa está jugando un rol de contar una noticia muy descriptiva. Pero ¿por qué nos acostumbramos a que la prensa tiene que ir un paso adelante de la justicia y que la justicia no puede hacer, pero sus sí propias puede investigaciones? pasar cuando la justicia está metida dentro de un sistema corrupto tan fino como Mire, esto. Yo veo las cosas desde dos puntos. El primer punto más importante es que el efecto dominó que va a generar esto no necesariamente es qué va a pasar con el caso Odebrecht. La pregunta es ¿cuántos otros Odebrecht Eso le hay? iba a preguntar. ¿Hay más Y, empresas digamos, como hay más Odebrecht? empresas, es un modus operandi del sector de la construcción, ese es el primero. ¿Dónde van a venir? Acordémonos que la multinacional alemana Siemens en la década de los 80 estuvo inmersa en una cantidad de escándalos. Incluso en el metro de Medellín. Entonces hay demasiados problemas asociados a grandes multinacionales. Primer punto. Entonces hay que preguntar cuáles son esas otras empresas. La empresa española SACIR, que está metida en el canal de Panamá, unos sobrecostos. Una obra que estaba estipulada en 5.000 millones y que va a terminar valiendo 8.000 millones de dólares, y que ahí va a haber el gobierno panameño y la empresa SACIR de España están metidas ya en tribunales de arbitramiento. El otro punto es seguir el dinero. No estamos en un tema de un tirano y unas masacres, un tema con rostro humano. Estamos en un problema de plata, y cuando el problema es de dinero, Estados Unidos sabe cómo seguir el dinero. Pero la pregunta es ¿por qué no funcionan las justicias de los otros países al destapar estas cosas? Es verdad que la del Brasil ha funcionado, pero ¿por qué tiene que ser Estados Unidos el que destapa una cantidad de cosas como hizo con el escándalo de la FIFA? Algún periodista en Washington con muy buen sentido del humor decía que había hecho más por el fútbol Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, que Lionel Messi, el jugador del Barça. Aquí hay una cosa, y quisiera ser breve con el comentario, y es cuando hay ese mandato, ese imperativo de la justicia que dice seguid el dinero y se encontrarán mil cosas. A mí me parece que Odebrecht era una empresa que listaba en la bolsa de Sao Paulo, la deslistaron por todos estos problemas, pero tenía unos gobiernos corporativos. Tenía, digamos, una vigilancia de las superintendencias. Entonces uno dice, ¿por qué estamos siendo insuficientes o débiles en las instituciones de control y vigilancia de nuestros países? Por una razón muy simple, yo me aventuro a responderle a algo de esa pregunta que tendrá que ver seguro con lo que hablaremos más adelante de Trump, por la pérdida de fronteras entre lo corporativo y lo oficial, y lo público. Sí. ¿A qué me refiero? Que yo recuerdo cuando estuvo aquí Lula da Silva en Bogotá, Colombia, era el señor presidente de Brasil fungiendo casi como relacionista público de Odebrecht. Es decir, mire, señor presidente Uribe, la tremenda infraestructura que hemos creado gracias a empresas como Odebrecht. Es decir, un presidente abriéndole las puertas Pero los reyes de España lo hacen con las empresas españolas. A una corporación. Entonces, una debilidad institucional que se explica fundamentalmente en que estas empresas financian a los gobiernos y esos gobiernos tienen cooptada la justicia, que es la que debería investigar a los que financian las campañas. Hay otra cosa que yo veo, y es que el costo de ser corrupto es muy bajo, ¿no? Y es el costo no solamente en términos de plata, sino el costo social. Vemos que todas estas personas han estado en escándalos muy fuertes y perfectamente pueden salir en la otra campaña. Digamos, yo dudo mucho, por ejemplo, que Oscar Iván Zuluaga, si se lo logra comprobar... ¿Usted duda? No, sí, yo creo que sí, porque no hay un castigo muy fuerte. Esa es la palabra clave hoy en día. Duda Mendoza. No, y dudo porque además ya nos hemos dado cuenta, el expresidente Samper, por ejemplo, que estuvo en un escándalo, digamos, nunca se le logró comprobar nada, estaba en la firma de la paz en primera fila. Y vemos que esos procesos como sociales... secretario de UNASUR. Y secretario de UNASUR, diciendo que el presidente de Venezuela era muy buen amigo de él, que también seguramente ya veremos que se logra comprobar. Sí. No hay un castigo social grande, la ciudadanía no está logrando castigar esto, y eso es lo más grave de todo, que aceptamos, ya lo decía Yamit, que todos roban, pero entonces que robe, pero el que robe menos y el que haga más. Y eso es muy dañino porque la democracia se ve afectada por una práctica común que es la corrupción, y se ve como y también entiendo que falta una sanción no solamente social, sino legal, porque la gente parece que pagando un billete X sale impune y eso es borrón y cuenta nueva. Claro. Le llamaba mucho la atención, y con eso termino, que esta mañana la gente estaba alarmada de que en Estados Unidos iban a retirar la visa a aquellos colombianos que presentaran evasión de impuestos en Colombia. Digo, es que me parece lo más normal del mundo. Si uno está incumpliendo con la ley, ¿quién va a querer a una persona que roba en su propio país? Eso tiene todo el sentido y la gente le llama la atención. Entonces creo que hay que ser un poquito más punitivos con ese tipo de actos. Y ahora en Colombia, por ejemplo... Brevemente un poco de bibliografía al tema. Hay un economista colombiano que está radicado en Madrid, que se llama Luis Jorge Garay. Claro. Un personaje, digamos, un poco cepalino, pero que puso una tesis económica que es el Estado capturado, que todo el mundo habla del Estado capturado, pero es decir, hay una permisividad sobre
Hay miles de Odebrecht pequeñitos en todos los municipios de todos los países en América Latina. Hay un alcalde que lo paga un ingeniero para que le entregue el acueducto, para que le entregue las obras de alcantarillado. Es decir, ¿hasta qué punto América Latina, al ser unos países subdesarrollados, y obviamente entre menos de estos problemas se presenten es porque presentan ser más desarrollados? El caso de Chile. Usted mencionaba que por qué estas instituciones se quedan cortas. Porque es que esa corrupción no es nacional. Si es una globalización de la corrupción, que es lo que es el ejemplo de Odebrecht, entonces ¿dónde está la globalización de la justicia? Para que coopere oportunamente para la detección de esas faltas de corrupción. Si los flujos de dinero de la corrupción son globales, esos dineros estaban en China, en Macao, en Hong Kong. Si los pagos se hacen en cualquier parte del mundo y si es una multinacional de la corrupción, la justicia debería funcionar como una justicia global, articulada. Exactamente.